Sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 9 y vamos a leer ahí unos versículos de la palabra del Señor del 35 en adelante. Mateo 9, 35. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Hay una gran cosecha, pero hay pocos obreros. Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a hablar un poco de eso en esta noche. Doy lectura, dice así la Biblia, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus, resalto, dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Incline su rostro, cierra sus ojos, oramos al Señor. Voy a rogar que trate de estar atento, de no distraerse, no moverse, a no ser que sea necesario. Y eso no va a impedir que usted glorifique a Dios y alabe al Señor mientras hablamos la palabra. Oramos a Dios. Padre, en el nombre maravilloso y glorioso de Jesucristo, le damos muchas gracias, Dios mío, por todo lo que usted hasta aquí nos ha brindado en esta tarde. Ruego, Padre, que tú puedas glorificarte ahora por medio de tu palabra, Padre, y hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre, ato y reprendo toda obra del diablo, de las tinieblas, que impide la libertad sobre las mentes, sobre los pensamientos, Dios mío, para recibir tu palabra. Padre, conforme a ella, Dios mío, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y declaro, Padre, de tu libertad, Dios mío, ayúdanos a ministrar tu palabra conforme al poder que tú das, en el nombre maravilloso de Jesús, y que ese nombre, el nombre de Cristo, sea puesto en alto una vez más aquí en esta noche, para gloria de tu nombre. Padre, ayúdanos, Dios bueno, glorifícate, Dios querido, y que mientras tu palabra sea hablada, tu espíritu hable en lo profundo y en lo íntimo de cada corazón, Dios querido, trayendo en nosotros aquello que tú quieres para este tiempo, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Levante una mano y dé gloria a Dios. Aleluya, alabe al Señor. Gloria a Jesucristo. Aleluya, aleluya. Levante una manito si tiene, y de gloria a Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Glorifícate, oh Dios, en esta noche. Habla, Dios mío. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que tu voz es inconfundible, Padre, cuando trata en el corazón, en lo profundo. Aleluya, y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a compartir algo de este texto de la palabra del Señor sobre la necesidad de obreros, pero también mirar conforme Cristo enseñó que hay una gran cosecha. El problema es que no hay obreros para cosechar la mies. Y vamos a mirar un poco lo que menciona acá la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. La realidad es que la Biblia dice que la mies es mucha. Yo estoy buscando qué quiere decir mies, porque nosotros sabemos, bueno, la mies habla de los campos. Bueno, la mies son los sembrados que están listos para ser cosechados. A eso se definía como mies. Los sembrados de trigo, obviamente, o de algún cereal, que está listo para que ya sea cosechado. Y Jesús dice: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Cuando nosotros miramos esa expresión de Jesucristo, que es un texto que conocemos la mayoría de memoria, lo encontramos en dos de los evangelios. En este evangelio de Mateo
y también en el Evangelio de Marcos, donde Jesús habla, refiriéndose a esto, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. E inmediatamente en el Evangelio de Mateo, usted podrá encontrar acá abajo, en el capítulo 10, que tiene por título la elección de los 12 apóstoles. Después de hablar de esto, Jesús llamó para que estén con él a los que él quiso. Y acá la Biblia habla de los 12 que fueron llamados para que luego se transformen en los apóstoles. Amén. ¿Saben los nombres de los 12 apóstoles? ¿Lo saben o no lo saben? Bueno, si no, voy a dejar un día a una maestra de la escuela bíblica que nos enseñe un corito y va a aprenderse los 12 nombres de los apóstoles de memoria. ¿Dónde está mi esposa? Yo la vi que andaba por... Ah, ya está. ¿Dónde está? Ah, acá. ¿Te acordás, no dice? Si no, dejamos a alguna otra maestra, una va a enseñarnos el corito para que se aprendan todos los nombres de los 12 apóstoles. A no ser que quiera estudiarlo acá en la Biblia. Pedro, Andrés. Sí, si lo lee yo también me lo leo. Míreme a mí, me lo dice de memoria. Pedro, Andrés, Jacobo, Bartolomé, Felipe, Tomás, Lucas. Bueno, ahí le falta estudiar un poquito. Gloria al Señor. Bueno, ya me perdí. Pero bueno, ahí tenemos los 12 apóstoles del Señor. Y hay un coro que yo me lo acuerdo desde que empezamos con la escuela bíblica. Uno era Pedro, otro Andrés, otro Jacobo, Bartolomé, uno Felipe, otro Tomás, Simón hijo de Alfeo, Mateo, otro más, uno Judas, el gran traidor. Hubo otro Judas, pero ese amó al Señor. Juan, a quien tanto quiso Jesús. Y el último, Simón hijo de Alfeo, también sembró la luz. Así que bueno, ahí tienen los 12 apóstoles. Y si se aprende de memoria, no se le olvida más. Pero bueno, sigo con lo que quiero hablarles. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice que inmediatamente después de que Jesús dice la mies es mucha y los obreros pocos, llama a 12 que le llamó apóstoles. Menciona el Evangelio de Mateo. Ahora el Evangelio de Marcos menciona también este pasaje, pero dice que inmediatamente Él envió a 70. Acá no habla de 12, sino que después de decir Jesús, la mies es mucha, los obreros son pocos, lo podemos leer, o lo ponemos ahí, el libro de Lucas capítulo 10, verso 2, o del verso 1 podemos leer. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él en todas las ciudades y lugares a donde habría de ir. Quiere decir que antes que Él vaya, envió. Y el versículo 1, gracias. Ah, no, el 1 ya lo habíamos leído. Y decía, ahí va el 2, gracias. Yo las confundí. Y les decía, escuchen lo que le dijo: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y el mismo texto que encontramos acá en Mateo. Pero acá envió a los 70, de dos en dos, por las ciudades y aldeas, que vayan y pregonen y anuncien el Evangelio. Y anuncien el Evangelio. ¿Cuál es la diferencia de Mateo y cuál es la diferencia de Marcos? ¿Por qué a uno mandó a 70, el otro llamó a 12? Bueno, estamos hablando del llamamiento y que Jesús menciona la necesidad de obreros cuando Él llama y envía hombres a trabajar en la obra. Porque hay necesidad de mucha gente que está sin salvación y sin esperanza. Amén. Bueno, después voy a explicar un poquitito eso y la diferenciación entre Mateo y Marcos y el por qué Marcos y Mateo mencionan de esa manera. Pero después lo vamos a explicar si me da el tiempo. Y si no, se quedará como una incógnita para algún día que lo expliquemos. Pero lo que quiero resaltar acá es que la Biblia dice recorría. Volvemos al texto original que comenzamos a leer en el capítulo 9 de Mateo, el verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Repito, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué es lo que quiero mencionar? Es que para que nosotros podamos ver la necesidad
no podemos quedarnos metidos en una burbuja, ni quedarnos encerrados en nuestro propio problema y en nuestro propio cuestionamiento, sino que tenemos que salir y ver que hay otros que tienen necesidad. Ver que hay gente que está pereciendo sin esperanza. ¿Puede decir amén? Y lo que mencionamos ya en alguna otra oportunidad, a veces cuando comenzamos a mirar hacia afuera, comenzamos a ver a los demás, nos damos cuenta que nuestros problemas son insignificantes frente a la gran necesidad que hay en otros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero solamente eso nos vamos a dar cuenta cuando veamos la necesidad. Mientras nosotros no podamos ver la necesidad, vamos a pensar que nuestro problema es el mayor del mundo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque en vez de comer lo que quería comer, tuve que comer otra cosa. Porque en vez de que me salga de esta manera, me salió de esta otra. Y hacemos un gran problema de cosas insignificantes que no afectan en nada, pero que nosotros no hacemos problemas de ese tipo de cosas. Y nos llenan los afanes y las ansiedades. Pero cuando comenzamos a ver la necesidad de otro, nos damos cuenta y decimos: gracias, Señor, por la abundancia que tú nos has dado. ¿Pueden decir amén? Cuando usted ve que hay algunos que no tienen absolutamente nada, y usted dice: tengo las cosas tiradas, y tiramos un montón de comida, y así, y vemos que hay otros que no tienen ni siquiera dónde dormir o dónde pasar el frío o el calor, y nosotros nos damos cuenta recién ahí de la abundancia que tenemos, pero cuando vemos la necesidad de otros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero bueno, Jesús, si hay algo de lo que Él hizo, es que Él salió. ¿Por dónde? Anduvo, se movió, recorrió. Y esto no quiere decir que salga a dar vuelta por ahí, por cualquier lado. Estamos diciendo: mire, vea la necesidad. ¿Puede decir amén? Hay cientos de miles de millones de almas que están pidiendo, como el varón macedonio que vio Pablo en aquella visión en la noche: ven, ven y ayúdanos. Ven y ayúdanos. Ven y ayúdanos. Pero a veces nosotros estamos tan cansados que no prestamos atención absolutamente a nada, o tan preocupados por nosotros mismos o por edificar nuestros propios castillos, que nos olvidamos de la verdadera necesidad. Gloria al nombre de Jesús. Y de hacer tesoro donde debemos hacer tesoro. Amén. Que es allá arriba en el cielo. Porque todo lo de esta tierra es temporal. Todo lo de aquí abajo es pasajero. Por más que usted los construya para que dure cientos de años, perecerá. Todo pasa, todo se acaba, todo se termina. Pero lo que el hombre puede dejar sembrado allá en el cielo para cosechar el día que se presente delante de la presencia de Dios, absolutamente nadie podrá quitárselo. Por eso Jesús dice: haced más bien tesoros en el cielo, donde ladrones no minan ni hurtan, ni la polilla ni el orín corrompe. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, bueno, hay que ver la necesidad. Entonces Jesús recorrió las ciudades y aldeas. Ciudades y aldeas. Es decir, que fue a lugares donde había mucha gente, pero también recorrió lugares donde había poca gente. Y vio la necesidad en todos esos lugares. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Dos cosas. Una de las cosas que hacía era enseñar. Enseñar. Ahí habla de la sinagoga, podríamos decir, estaba enseñando en las iglesias, si queremos compararlo de alguna manera. Estamos hablando de los judíos, por eso que ahí Mateo lo describe de esa forma, hablándolo de esa manera, porque le está hablando a los judíos. Entonces, enseñando en la sinagoga de ellos, pero también predicando el evangelio del reino. Dos cosas: enseñando y predicando. Y esta es la función de la iglesia. Y esto para lo que Dios dejó establecido la iglesia, para que la iglesia se prepare, se capacite, de alguna manera reciba la instrucción y la enseñanza, para luego ir y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces lo primero que tenemos que entender es que Jesús, para poder ver la necesidad, tuvo que andar, tuvo que salir, tuvo que moverse.
Puede decir amén. Yo puedo contarles acá, hermanos, las necesidades que hay por allá en determinado lugar, y los hermanos cómo están viviendo, y los otros que no tienen esto, y allá los otros que están pasando aquello. Pero podré contárselos. Y usted dirá, ah, pobre, y por ahí podrá meter la mano en el bolsillo cuando se levanta alguna ofrenda misionera para ayudar a algunos necesitados y podrá colaborar. Pero otra cosa es que usted vea. Otra cosa es que usted sienta. Otra cosa es que usted palpe y sea movido a misericordia. Que podamos hablar de eso. Sea movido a misericordia. Gloria al nombre de Jesús frente a la necesidad. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque a veces nos hacemos tan inmunes y nos transformamos en fariseos de este tiempo, donde somos nosotros y nada más que nosotros, y nos olvidamos de cuántos están tendidos en el camino, que después de hablarles del buen samaritano, tanto tendidos en el camino pidiendo una mano, pidiendo socorro, pero nosotros nos metemos para adelante, no nos queremos contaminar con nadie, no queremos tocar a nadie, no queremos hacer absolutamente nada, y vamos a nuestro propio fin, o nuestro propio, supuestamente, en nuestra propia meta. Pero miremos lo que menciona la Escritura. Jesucristo entonces fue donde estaba la necesidad. Libro de Juan, capítulo 19, verso 10. Es un texto bien conocido que nos enseña que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo anoté mal. 19:10 puse. Bueno, no importa, si alguien me lo puede buscar el texto y lo ponemos bien para que lo vean. El texto que dice Jesucristo vino a buscar, pero el hijo de Lucas. Ah, es Lucas 19:10. Ah, perdón, sí, está bien. Donde habla de Zaqueo. Cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, el final del texto que relata Zaqueo, el final dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo? Repito, ¿qué vino a hacer Cristo? Si quiere, léalo acá. ¿Qué vino a hacer Cristo? Sí, primero vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si diría solamente salvar lo que se había perdido, pero acá dice, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Quiere decir que Cristo está buscando. Y el creyente que tiene a Cristo reinando en su corazón y al Espíritu de Dios obrando en su vida, tiene el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que hay en Cristo Jesús. Porque déjeme decirle un segundito, que Cristo vino y dio su vida en la cruz del Calvario, ¿sabe para qué? Para salvar lo que se había perdido. Para eso. Cristo vino y derramó hasta la última gota de sangre para dar a usted y a mi vida esperanza. Para eso vino Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Jesús no vino a pensar en sí mismo, porque Él estaba en el cielo, tenía el trono, reinaba, es Dios. Sin embargo, Él se despojó a sí mismo, se quitó su vestidura real, se quitó su autoridad de Dios, su lugar de Dios en el cielo, y nació aquí abajo como hombre, y en su condición de hombre se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, y muerte de cruz, para darnos esperanza, para salvarnos. Gloria al nombre de Jesús. Es por eso que cuando los discípulos querían darle de comer a Jesús, Jesús le dice, no, yo tengo otro trabajo que hacer, que haga la voluntad de mi Padre. Mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Salvar a los perdidos. Y déjeme decirle que Dios está interesado en salvar. Amén. A veces presentamos a un Dios que está interesado en condenar, a un Dios que está interesado en juzgar. No, el principal interés de Dios es salvar lo que se había perdido. Llegará el día donde los hombres que no quieren arrepentirse de sus pecados tendrán que presentarse delante de Dios, y ahí Dios juzgará
a los hombres conforme sus actos y sus hechos. Pero hoy, entre tanto que hay esperanza y salvación, Dios está interesado en salvar. Gloria al nombre de Jesús. La puerta de esperanza, que es Cristo, todavía está abierta para que el hombre pueda llegar a Dios por medio de Él. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es el principal interés de Dios hoy? Salvar. Salvar. Salvar a los familiares, salvar a aquellos que no conocemos, salvar, salvar, salvar. Por eso el interés de Cristo. Cristo no estableció la iglesia para que la iglesia solamente se reúna en un lugar. Sí, la iglesia debe reunirse, debe aprender, debemos ser enseñados en la palabra, debemos crecer en la fe, debemos fortalecernos en la palabra de Dios. Pero la iglesia está para proclamar el Evangelio. Y cuando perdemos de vista eso, nos transformamos en fariseos. ¿Por qué? Porque empezamos a verle, ¿no?, que este tiene el pelo parado, que el otro lo tiene de costado, que el otro no tiene pelo. Y empezamos a ver cosas que no veríamos si estamos preocupados en las necesidades. No digo que tenemos que hacer cualquier cosa, vestirnos de cualquier cosa, ni andar de cualquier manera, porque le hemos hablado innumerable cantidad de veces la conducta que debe tener el creyente y la forma en que debe andar y vestirse. Pero comenzamos a meternos en tantas pavadas que nos olvidamos del verdadero sentido para el cual el Señor nos ha llamado hoy, que es proclamar el Evangelio. Y deje que los que tengan que hacer los demás lo hagan. Pero usted proclame el Evangelio. ¿Quiere servir a Dios? Hable de Cristo. Háblele al vecino, háblele mientras viene en el camino a la iglesia, cuando se va a su casa, salga y predique la palabra de Dios, hable a otros, predique a otros. Y cuando vea la gran necesidad que hay, va a ver que no le va a quedar tiempo para ver otras cosas. Y va a dar gloria a Dios porque Dios está salvando las almas. Y va a dar gloria a Dios porque Dios está trayendo convicción sobre los pecadores. Y va a dar gloria a Dios porque el adicto a las drogas deja la droga. Porque el que está cautivo en la promiscuidad sexual es libre. Porque aquel que está atado por la hechicería, por la brujería, por las obras del diablo, Dios le hace libre. Y va a poder dar gloria a Dios porque va a ver la mano de Dios obrando. Pero hay que ir. Para ver la necesidad hay que ir, hay que recorrer, hay que salir del estado de pasividad o de comodidad para poder de alguna manera ver la necesidad que hay. Gloria al nombre de Jesucristo. Así que esto es sumamente importante, hermanos. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, no, más bien a los discípulos, cuando en el pasaje de capítulo 4 del libro de San Juan, el verso 35, cuando está hablando a la mujer samaritana y de repente la mujer vuelve a la ciudad y los discípulos le quieren dar para comer, y Jesús dice estas palabras, 4:35. Mire lo que le dice a los discípulos. Los discípulos decían: faltan 4 meses para que podamos levantar la cosecha. Faltan 4 meses para la siega. Jesús le dice: ¿no decís vosotros que faltan 4 meses para la siega? Pero mire lo que dice Jesús. He aquí os digo, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué es alzar los ojos? Mirar más allá de donde estás. Si usted va caminando, usted está acá, mira este panorama, pero yo le digo, alce los ojos. Usted mira la distancia. Y puede observar allá más lejos. Y cuando usted puede observar más lejos y puede observar a la distancia, va a ver lo que no puede ver cuando baja la vista y mira solamente acá. Vean como yo quiero que vean. En otras palabras, vean la necesidad. Vean que los campos, dice así, los campos, plural, los campos están listos, blancos para la siega. Ya están listos para la siega. Ellos decían, no, todavía falta, en algún momento vamos a hacerlo. No, no, hoy, ya es el tiempo, no queda tiempo. No queda tiempo. Usted no sabe cuánto le queda a las personas que están sin Cristo. Tal vez puede ser el último instante de oportunidad que tenga para volverse al Señor. Y usted puede llegarle ahí con el mensaje de Cristo de salvación.
y hablarle de que en Cristo hay esperanza, que Cristo puede perdonar sus pecados, que Cristo puede hacerle una nueva criatura, que Cristo puede sanar su corazón lleno de odio, de resentimiento, de amargura, de falta de perdón, de temores. Gloria a Dios. Y usted puede llegar con ese mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias, y hacer de que esa persona que está queriendo quitarse la vida, que está sin esperanza, sumida en la depresión y en la angustia, en la separación, en el divorcio, pueda encontrar a Cristo y su vida cambie. Sea bendito el nombre del Señor. Y ese mensaje lo tiene la iglesia. Ese mensaje no lo va a encontrar en las noticias de esta tierra. Ese mensaje no lo va a encontrar en la política de esta tierra, sea cual fuera el color político. No lo va a encontrar. Porque ese mensaje solamente lo tiene la iglesia. Y a Dios le agradó salvar a los creyentes por encerrarse en la iglesia y sacarse el cuero unos con otros. Ah, no, me equivoqué. Ese no es el texto. A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y escuche, y quiero explicar esto porque predicar no es locura. Los que predican tampoco son locos. Porque algunos toman este texto y dicen, bueno, nuestro manicomio está en los cielos. No quiero decepcionarlo, no hay ningún manicomio en el cielo. Los que están en el cielo son bien cuerdos. Los que están en el cielo son justos. Los que están en el cielo son aquellos que han entendido el plan glorioso que Cristo ha dado a través de su obra. Pero la locura de la predicación está refiriéndose al entusiasmo, a las ganas, al hacer. A eso se refiere. Locos por predicar, en el sentido de estar entusiasmados, con ganas. Nada los frena, nada los detiene, nada puede impedir que hablen de Cristo. Y tanto hablaron de Cristo porque cuando Cristo ascendió al cielo, los discípulos salieron y predicaron. Y fueron primero Jerusalén, Judea, o Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Y el mensaje iba corriendo y corriendo y corriendo. Y en un lugar hablaban tanto, pero tanto de Cristo, que a los discípulos le llamaron por primera vez cristianos. Por tanto que hablaban de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Y ese es el mensaje que tiene la iglesia. Pero para eso hay que salir. Hay que decidir hablar a otro, mirar la necesidad de otro, ver que otro necesita de Jesús. O va a ser tan mezquino de solamente, no, yo me preocupo por mi salvación. Y está bien que se preocupe por su salvación. Es lo primero que tenemos que tener, cuidado de nosotros mismos. Pero también debemos proclamar el mensaje del Evangelio. Gloria al nombre de Jesús. Si no, vamos a quedarnos encerrados ahí y dando vuelta en ese círculo, ¿no? Mi problema, mi necesidad, como yo veo, lo que yo quiero, y ahí. Y no vamos a ver la necesidad, pero cuando podemos ver la necesidad en otro, cuando podemos llegar con un mensaje y ver que aquella persona que está sin esperanza, pudimos serle útil y aceptó a Cristo como Salvador. Y otra persona, oramos por su necesidad y esa persona se sintió bien, sintió paz dentro de su vida. Y otro se volvió al Señor, tal vez no se congregue, tal vez no venga a la iglesia acá, pero se volvió al Señor. Y otro que estaba apartado escuchó el mensaje del Señor y también se arrepintió de sus pecados. Entonces, qué alegría hay en poder cumplir con este mandato que el Señor nos ha mandado. Porque cuando volvieron los 70 después de predicar el Evangelio, no volvieron amargados y tristes, que tenían que caminar medio con los pies abiertos para no pegarse en la cara que le caía allá abajo. Veo que algunos ven. Pero no, ¿sabe cómo vinieron? Con gozo. Con gozo. Gloria al nombre de Jesús. Y regresando los 70 con gozo. ¿Por qué? Porque habían hecho la obra del Señor. Y Dios le había respaldado. Y Dios había obrado. Gloria al nombre de Jesús. Y Dios está interesado en obrar milagros. Dios está interesado en sanar a los enfermos. Dios está interesado en libertar a los cautivos. Dios está interesado en cambiar las vidas. Pero para eso tenemos que predicar la palabra del Señor. Anunciar el mensaje del Evangelio. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, hermano,
Primera cosa que vemos acá en este texto, Jesús recorría las ciudades y aldeas. Salió de ese lugar, pero cuando salió, vio el estado en que estaban las personas. Porque la Biblia dice, el verso 36, al ver las multitudes, ¿cuándo vio? Cuando recorrió, cuando salió. ¿Cuándo vas a ver la necesidad? Cuando en vez de ocupar el tiempo en cosas que no tenés que ocuparlo, vas a ver y de repente te das cuenta que allá hay un matrimonio que tiene necesidad. Y te das cuenta que allá hay un joven o una jovencita o una persona que necesita escuchar del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y usted dirá, bueno, pero hay tantos que predican. Bueno, pero tal vez si usted está orando y buscando al Señor, ese es el momento en que Dios quiere orar. Y Dios te puede usar para glorificar su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y como agua en tierra seca, en tierra sedienta, es el mensaje que llega en el momento justo y oportuno. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y ahí tú puedes llegar. Tal vez le han predicado un montón de veces, le habrán hablado, no habrán querido aceptar a Cristo, o no conocerán del Señor, o nunca nadie les predicó. Pero podrá llegar con el mensaje y esa persona en ese momento de necesidad, en ese momento recibe a Jesucristo como Salvador. Y no hacemos seguidores nuestros, hacemos seguidores de Cristo. Amén. No hacemos adeptos nuestros o a nosotros, hacemos seguidores de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Por eso hay que hablar de Cristo y hay que predicar de Cristo y hay que anunciar a Cristo, porque solo Cristo salva. Amén. El versículo entonces 36 dice, al ver las multitudes. Cuando Jesucristo pudo darse cuenta de la necesidad, cuando fue y vio. Entonces vio las multitudes. ¿Y cómo las vio? Desamparadas, dispersas, como ovejas, comparativo, como ovejas que no tienen pastor. Si yo miro un poquitito el mundo que nos rodea, vemos la gente que vive sin Cristo, están desamparadas. ¿Qué quiere decir desamparado o desamparada? Que no tiene seguridad, algo fijo, establecido, firme. Usted habla con la gente y está como en un lugar que se mueve constantemente. No saben qué va a ser de ellos en el mañana. No tienen seguridad de su mañana. Y los que tienen seguridad en su mañana ponen su seguridad en sus riquezas o en lo que pueden tener. Pero todo eso perece muy rápidamente. Y la seguridad de esos que tenían puesta en todas esas cosas, en este par de años pasados, se le vino abajo. Pero nosotros tenemos el amparo del Dios Todopoderoso. Aleluya. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En Él tenemos seguridad. Gloria al nombre de Jesús. Pero Cristo vio las multitudes desamparadas, dispersas. Hoy más que nunca el mundo está disperso. Y usted dirá, bueno, en un mundo donde tenemos toda la globalización y toda la conexión y podemos estar más juntos o unidos que nunca, no, están dispersos. Y arranquemos de la dispersión desde el hogar, desde la familia. Hoy más que nunca las familias están quebradas, rotas, separadas y dispersas. El esposo y la esposa, si no están divorciados, están separados o se llevan mal o tienen graves problemas. Los hijos con los padres no tienen relación, viven en la misma casa, pero cada uno vive su vida, a su forma, a su manera. Disperso, separado, dividido. Hoy el mundo está así. Gloria al nombre de Jesús. Pero todavía hay alguien que se llama Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Que todavía dice sí a la familia. Que todavía dice sí al matrimonio.
que todavía le dice que sí, aleluya, para que la familia pueda mantenerse unida, para que el matrimonio pueda mantenerse unido, para reprender y romper las obras del diablo que vino a hurtar, a matar y a destruir. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. El diablo hoy quiere separar, dividir, corromper la familia y el hogar, y lo ha logrado en muchos que viven sin Dios. Pero la iglesia que tiene a Cristo reinando en su corazón, y ese es el mensaje que tenemos que proclamar. ¿Se puede? Sí que se puede. Solo no, pero con Cristo sí. Con Cristo hay estabilidad para la familia. Con Cristo hay estabilidad para el matrimonio. Con Cristo hay estabilidad en esta vida. Solo con Cristo. Sea bendito el nombre del Señor. Y ese es el mensaje que tenemos. Y ese es el mensaje que Dios nos ha dado. Gloria al nombre de Jesús, que tenemos que proclamar. Cristo vio las multitudes. Y vio las multitudes que estaban sin esperanza. Y hoy usted mira a la gente y no sabe ni para dónde va. Los chicos dicen, bueno, esto, lo otro. ¿Qué va a ser de mañana? No tienen ni idea qué van a hacer en su futuro. Hace 10, 20 años atrás, usted le preguntaba a los chicos, ¿qué querés ser el día de mañana? Y bueno, yo quiero ser esto, aquello, otro. Y tenían programado lo que querían hacer. Hoy no tienen ni idea. ¿Y qué quiere decir? Que antes era mejor que ahora. No, lo que estoy diciendo es que cada vez se va degradando más. Cada vez se va destruyendo más los valores. Cada vez se van quebrando más los fundamentos. Sea bendito el nombre del Señor. Y encontramos una sociedad desbaratada por causa del pecado. Pero ahí está la iglesia, que tiene esperanza para transmitir, que tiene un mensaje diferente, un mensaje de esperanza. Y eso es lo que vino a traer Jesús, porque el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que habitaban en valle de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y Cristo venía a traer un mensaje diferente. Y Él se paró en la sinagoga y abrió el libro de Isaías. Dice, esto es lo que dice la Biblia de mí. Y Él vino, el Espíritu del Señor está sobre mí, para dar libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos, para dar apertura de las cárceles y para pregonar el año agradable del Señor. Eso dijo Jesús. A eso vino Jesús. Vino a abrir las cárceles. Y usted dirá que va a ir acá a Villa Floresta, que nosotros conocemos acá, que es la unidad número 4 penitenciaria, y va a ir a abrir las puertas de los presos ahí. No son esas cárceles. Son las cárceles donde las personas están atadas por su pecado. El Señor confrontó a los judíos que decían, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús dice, el que hace pecado, esclavo del pecado es. Y la Biblia dice que nosotros en otro tiempo anduvimos también cautivos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quiere decir que hay personas que están cautivas, pero andan caminando para todos lados, pero están cautivas. Muchos cautivos en los vicios, muchos cautivos en ataduras de rencores, de conflictos dentro de su corazón, llenos de bronca, de resentimiento y de odio. Pero están cautivos. Ellos dicen ser libres, pero van cautivos. Cautivos de sus pasiones bajas, cautivos de esos tipos de ataduras en su vida. Y Cristo vino a traer libertad a los cautivos. Pero yendo y viendo el estado en que se encuentran, nosotros tenemos un mensaje de esperanza. Porque Jesucristo dijo, en mi nombre, nosotros vamos y predicamos a Cristo. Y Cristo dijo, en mi nombre echaréis fuera demonios. ¿Qué quiere decir eso? Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En el nombre de Jesús. Entonces nosotros vamos a ir a predicar a Cristo, y en el nombre de Jesús hay victoria, hay bendición. Nosotros no vamos a destruir la vida de nadie, vamos a llevarle esperanza. ¿Puede decir amén? Vamos a mostrarle que hay salida, que cuando parece que todas las puertas están cerradas, hay una puerta que permanece abierta. Y Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare
hallará pasto, bueno, todo lo demás que menciona ahí, que tendría que explicar varias cosas y me detengo en eso. Pero miremos esto importante. Entonces Jesús vio las multitudes y las vio desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Yo no voy a detenerme en esto porque podríamos detenernos en este tema, pero no me voy a detener. ¿Cómo era una oveja que no tiene pastor? Bueno, estaba a la deriva, al acecho de cualquier fiera. Y fiera me refiero a los animales salvajes que son depredadores de ovejas. Y la comparación que hace Jesús es como aquellas que no tienen nadie que les cuide. Y Jesucristo, si algo quiere hacer, es guardarnos y cuidarnos. ¿Puede decir amén? Gloria al nombre de Jesús. Y nosotros, la iglesia, los que hemos aceptado a Cristo, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Gloria al nombre de Jesús. Y ese es Jesús para transmitir a aquellos que no tienen al Señor. La Biblia menciona la palabra del Señor, que Jesucristo vio la necesidad y vio el estado de las personas. Pero cuando vio el estado, no se quedó sencillamente, qué problema que tiene este, mirá, se está dividiendo la familia, quebrando el matrimonio, el otro está luchando con un cáncer, el otro está luchando con que se SIDA, el otro tiene este problema, y bueno, vamos a ver cómo le va, y nos quedamos mirando a ver qué pasa. No, Jesucristo fue movido a misericordia. Jesucristo sintió compasión. Compasión. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vio que cuando nos pasa algo a nosotros, tenemos algún problema grave, cómo oramos y cómo humillamos nuestra vida y derramamos nuestra alma delante de Dios pidiendo misericordia. Ahora, ¿cuántas veces, nadie diga amén, aunque lo haya hecho, cuántas veces lo ha hecho frente a la necesidad de un desconocido? Sea bendito el nombre del Señor. Pero Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas. Buscamos 2 o 3 textos rápidos para poder ver. Marcos 1, 40, 41. Después Lucas 7, 13. Marcos 1, 40, 41. Mire lo que dice la Escritura. Vino a Jesús un leproso rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Mire lo que hace Jesús. Teniendo misericordia de él, antes de sanarle, antes de actuar, antes de hacer algo a favor del otro, Jesús sintió, en este caso dice misericordia, lo mismo que compasión. Sintió misericordia. Fue movido a misericordia. ¿Me entiende lo que quiero decirle y resaltar? Ser movido frente a la necesidad del otro. Cuando uno es movido frente a la necesidad del otro, es recién capaz de hacer algo que no lo haría si no es movido a misericordia. Si usted actuaría de forma natural, jamás lo haría. Si usted lo haría, lo vería de forma humana, jamás lo haría. Pero cuando es movido a misericordia, cuando siente compasión por la necesidad del otro, usted actúa de una manera diferente y va a hacer lo que no haría. Y vino un leproso y le dijo: Señor, hincando su rodilla, si quieres puede limpiarme. Jesús, movido a misericordia, teniendo misericordia de él, le dio la mano, le tocó y le dijo: quiero, se limpió. Lucas 7:13. Sea bendito el nombre del Señor. Solamente muestro 2 o 3 ejemplos nada más. Ya estamos casi para terminar en unos minutos. Escuche lo que menciona la Escritura acá. La Biblia habla en este pasaje de una mujer, la que nosotros conocemos como la viuda de Naín, de la ciudad de Naín. Esta mujer había perdido su único hijo, era viuda, es decir, que ya no tenía marido.
Y a pesar de eso, ahora también, o además de eso, no a pesar, además de eso, ahora también había perdido a su único hijo. Y Jesús, cuando ella está llorando, obviamente desconsolada porque una mujer viuda no tenía ningún tipo de esperanza en esa sociedad, no voy a hablarles de eso ahora, más que seguramente era una mujer grande, dice, cuando el Señor la vio, antes de resucitar al hijo, cuando el Señor la vio, ¿qué dice? Sintió compasión. Sintió compasión. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Sintió compasión, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Después sanó al muchacho o resucitó. Pero le dijo, no llores, sintiendo compasión de ella. Lo que yo estoy tratando de resaltar es el sentimiento de Jesús, lo que Cristo sintió. Mateo capítulo 20, el último que mencionamos de ejemplo, verso 34. Saliendo Jesús de la ciudad de Jericó, se aparecieron en este evangelio, habla de dos leprosos, perdón, dos ciegos. Dos ciegos. Y Jesús dice así en este texto. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Pero resalto, hermano, esto que describe la Escritura. Antes de sanarle, antes de actuar, antes de obrar, fue movido a misericordia. Compasión sintió por ellos. Sintió compasión por ellos y les sanó. Yo pregunto, ¿estás sintiendo algo por la necesidad del otro? Porque vivimos en un mundo egoísta, donde el apóstol Pablo habla del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y dice, hombres ávaros, vanagloriosos, soberbios, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Pero escuche, yo pregunto, ¿estás sintiendo compasión por el necesitado? Y necesitado no es solamente aquel que anda pidiendo dinero, porque andan muchos vivos también pidiendo dinero. Pero los necesitados son esos que necesitan también, pero también son aquellos que están destruyéndose su familia. Están en angustia, como dije hoy, extremas, en depresiones. Están sin esperanza. Gente que no sabe qué hacer, ni a dónde ir, ni a qué recurrir. Como aquella mujer que por 12 años sufrió de flujo de sangre y gastó todo lo que tenía en médicos y yendo de un lado para otro, y antes más bien le iba peor. Pero un día escuchó que alguien estaba hablando de Jesús. Porque antes de llegar a donde estaba Jesús, ella escuchó hablar de Jesús, al igual que Nicodemo. No, Nicodemo era no, Zaqueo. Al igual que Zaqueo. Porque Zaqueo, cuando vino a Jesús, quiso ver quién era Jesús. Quiere decir que ya alguien le había hablado de Jesús. Y esta mujer que llegó donde estaba Jesús, ya había escuchado de Jesús. Alguien había dado testimonio de Cristo. Aleluya. Y esta mujer debilitada, seguramente con una anemia galopante en su vida por la afección que tenía física, llegó con sus últimas fuerzas donde estaba Jesús. Y aún la multitud, y se abrió paso entre medio de la multitud. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Pero tocó el borde del manto del Señor, porque ella creía que si podía tocar el borde del manto del Señor iba a ser sana de su enfermedad. Y la Biblia dice que en el mismo momento que tocó el borde del manto del Señor, quedó sana de su enfermedad, de su azote, y la fuente de sangre se secó. Pero ella oyó hablar de Jesús. Alguien le habló. ¿Cómo irán, dice Pablo, si no son enviados?
¿Cómo oirán? De oír, oirán, si no hay quien les predique. Entonces, hermanos, nosotros fuimos enviados y la gente tiene que oír el mensaje del Señor, porque el Señor nos mandó, ahora le voy a mencionar eso. Nos envió a proclamar el Evangelio. Pero lo que quiero decirle, ¿estamos sintiendo algo por el necesitado? Porque repito, si no tenemos sensibilidad de entender para qué el Señor nos ha llamado, perdemos de vista el propósito de la iglesia. Sí, amén. Gloria a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Perdemos de vista el propósito de la iglesia. Porque el propósito de la iglesia es anunciar y predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y fue sorprendido por ladrones. Le golpearon, le robaron y le dejaron tendido junto al camino medio muerto. Por aquel camino pasó un sacerdote con todo su ropaje, con toda su indumentaria, con toda su religión, y viéndolo no sintió nada. No sintió nada. Insensible, ¿no? Qué malo diríamos nosotros. No sintió nada. Viéndole, miró para otro lado, siguió y pasó de largo. Después de él, ¿quién vino? ¿Quién? Un levita que tenía toda la ley, que sabía mucho de la ley, que era especialista en ley. También le vio. Pero ¿sabe lo que hizo? Pasó de largo. Pero vino uno tercero, dice la Biblia. Descendiendo un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. 32. Un levita, llegando cerca de aquel camino, también le vio y pasó de largo. Y ahora viene el que nos interesa. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿cuál es la diferencia primera que encontramos? Que éste sintió algo. Y déjeme decirle, véanme todos por favor, todos. Y acá también. Véanme por favor. Para poder sentir hay que estar vivo. Aleluya. Aleluya. No sé si entienden lo que estamos diciendo. Para poder ser movido a misericordia frente a la necesidad de otro, tenés que tener la vida de Cristo. Si estás muerto espiritualmente, no sentís nada. Somos insensibles sin Dios. Pero cuando está Dios, la vida en nosotros, podemos ser movidos a misericordia. Gloria al nombre de Jesús. Podemos ver al otro y tenderle una mano. ¿Y qué hizo este hombre? Viéndole, fue movido a misericordia. Y no siguió de largo, se detuvo. Agarró y sacó de su cabalgadura aceite y vino y sanó y limpió sus heridas. No sanó, sino que limpió y echó aceite sobre sus heridas para que no se infecte. Lo vendó, lo subió en su cabalgadura. Quiere decir que no sé si lo llevó con él arriba de la misma cabalgadura, o él fue caminando y lo llevó arriba al moribundo. Lo llevó a un lugar donde podían asistirle, ayudarle al mesón. Se lo encargó al mesonero y le dijo: te lo encargo, cuídalo. Y le dejó un cuidado para 2 días. Le dio 2 denarios para que lo cuide 2 días. Y si gastaras algo más, cuando yo venga, te lo pago. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Lo que quiero resaltar, hermanos,
¿Estamos sintiendo algo frente a la necesidad o nos hemos transformado en insensibles? Poderoso Dios, aleluya. Porque ¿sabe lo que tiene la iglesia cuando es llena del poder de Dios? Sensibilidad por la necesidad del otro. Sensibilidad por el perdido. Quiere hablar de Cristo, quiere proclamar a Cristo, quiere anunciar a Cristo al otro que está sin esperanza. Sea bendito el nombre del Señor. Colóquese de pie si es tan amable. Primera de Corintios capítulo 9, verso 16. El apóstol Pablo fue alguien que entendió el llamado a predicar el Evangelio. Porque Pablo fue llamado por el Señor. Y si bien él se quedó en la iglesia y fue instruido en la iglesia, y de paso hago una aclaración ahora, y pertenecía a la iglesia, él predicaba el Evangelio. No es que él dijo, bueno, hay que salir a predicar y no pertenecemos a ninguna iglesia y hacemos lo que se nos da la gana y nosotros somos evangelistas y hacemos lo que queremos. No. Pablo sujeto a la iglesia. Sujeto a la iglesia. Pero predicaba a Cristo. Y anunciaba a Cristo. Y ni bien tuvo un encuentro con el Señor, allá comenzó a predicar a Cristo. Recuerda, présteme atención un segundo y ya termino. ¿Recuerda cuando vino al Señor y aceptó a Cristo como Salvador? Cuando tuvo un encuentro verdadero con Dios, ¿qué es lo que hizo? Además de alegrarse, de gozarse, comenzó a decirle a otros lo que le había pasado. Comenzó a compartir con otros lo que había experimentado. Porque ese es el fruto de tener a Cristo, la vida de Cristo. Es querer hablarle a otros de Jesús. Es querer que otros encuentren lo que nosotros hemos encontrado. Y el apóstol Pablo lo primero que hizo fue predicar el Evangelio. Y cuando salió volvió a Jerusalén y comenzó a predicar y tenían miedo y la gente se escondía. Y ahí, bueno, ahí lo mandaron a otro lado por un tiempo, pero él estaba predicando y se cree que mientras él fue mandado allá a Tarso, anduvo también por la región, ahí donde medio, no me acuerdo bien cómo se llama, en la zona esa, y de ahí también el Evangelio llegó a esos lugares. No quiero decir el nombre porque no me acuerdo con exactitud y para no inventar nada no lo digo. Pero predicó el Evangelio y después fue comisionado por la iglesia e iba por los diferentes lugares, predicando a Cristo, anunciando a Cristo, anunciando a Cristo. Y llegó a un lugar y de repente, bueno, hay tanto para hablar y yo me pongo a hablar y no paro más. Pero llegó a un lugar y de repente vio que era muy religioso y siempre buscaba la forma de poder llegar con el mensaje del Evangelio. Y vio que tenía muchos altares, muchos ídolos cuando llegó a Atenas. Y él podría haber venido como a veces hacemos nosotros, ¿no? Son todos unos idólatras y lo hubieran matado ahí nomás, chao, Pablo. Pero ¿sabe lo que hizo él? Bajo la dirección del Espíritu de Dios, él observó que había muchos altares y cada altar tenía un nombre. Y entre todos los altares observó uno que decía al Dios no conocido. Eran tan idólatras que le hacían hasta altares a algún Dios que ellos ni siquiera conocían, por la duda. Pero Pablo se aprovechó de eso para entrar con el mensaje del Evangelio. Y dijo, veo varones atenienses que son muy religiosos. Y he visto entre sus altares un altar que dice al Dios no conocido. Y de ese Dios no conocido yo he venido a hablarles. Usó la astucia, la sabiduría. Ay de mí si no anunciaré el Evangelio. ¿Sabe lo que es ser impuesto a algo? Es ser ordenado. No tenía opción. Fue llamado para predicar el Evangelio. Fue llamado para anunciar el Evangelio. Y él dice, ¡ay de mí
si no lo anunciaré? Porque me es impuesta necesidad. Él sentía una carga, sentía un peso en su vida, en su corazón, para predicar a Cristo. En el mes de febrero estuvimos en Río Colorado. Quedó grabaciones por ahí que han subido. Fuimos con un grupo como de 60 hermanos. Estuvimos compartiendo los cultos, pero un día se hizo al aire libre. Y vimos la gran necesidad que hay. El hambre por Dios, por su palabra. El que no tiene esperanza está esperando una palabra de esperanza. Es como aquel que está muriendo de sed, agonizando ya por la sed. Una gota, aunque sea, para calmar la sed que tiene. Y vimos en esa noche muchas almas llegar a los pies de Cristo. Mucha gente necesitada. Porque usted se da cuenta cuando la gente pasa porque le obligan a pasar, o porque viene para ver, o porque viene para, no sé, para criticar. Necesidad. Necesidad. Y hay necesidad de que salgamos, de que hagamos la obra del Señor. Hemos estado en estos últimos tiempos recorriendo por varios lugares. Hay hambre, hermanos. Hay hambre. Y nosotros tenemos abundancia de pan. Oh, gloria a ti, Jesús. Nos quedaremos como aquellos 10 leprosos que en el sitio de Samaria, cuando Dios hizo huir a los enemigos, agarraron y comenzaron a amontonar. Pero de repente reflexionaron y dijeron: allá no tienen nada que comer. En Samaria está sitiada, no tienen nada. ¿Por qué no vamos y damos las buenas nuevas también allá? Y como eran leprosos no podían entrar dentro de la ciudad. Pero de afuera de la ciudad gritaron. De afuera de la ciudad anunciaron: Dios hizo huir al enemigo. Los asirios huyeron. Dejaron todo abandonado. Hay abundancia de pan, hay comida, salgan. Y alcanzaron victoria. Nos quedaremos nosotros solamente comiendo, o iremos a anunciar, a compartir con otros el gran tesoro que hemos adquirido. La gran esperanza que tenemos, 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. La gran esperanza que tenemos en el Señor. Porque escuche lo que dice Pablo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Seguimos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién? Al que aceptó a Cristo. ¿Qué nos dio? Un trabajo. Y algunos dicen: bueno, ahora cuando yo sea pastor, cuando yo sea, no sé, obispo o avispa, no sé lo que quiere ser, ahí sí vamos. No, ya nos dio. ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Cristo. Te dio a ti y me dio a mí algo que es superior al cargo que podamos tener en una iglesia local. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Aleluya. El 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y escuche de vuelta: y nos encargó a nosotros. La palabra encargar es poner una carga en otro.
nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vamos a orar a Dios. Las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Entonces le dijo a sus discípulos, a los que habían creído en Él, a los que ya eran nueva criatura, le dijo a sus discípulos: a la verdad, los campos, las almas, la mies es mucha, y los obreros, los que están dispuestos, los que tienen sentimiento y son movidos a misericordia, a compasión, son pocos. Porque para ir hay que dejarlo. Para ir hay que renunciar a algo. Para hacer ello tendré que dejar otra cosa. Los obreros son pocos. Y les dijo: rueguen, rueguen. Rogar no es pedir. Rogar es entrar en profundidad de clamor delante de Dios, pidiendo en misericordia: Señor, envía, 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 envía obreros a tu mies, que sientan como tú sientes, que vean como tú ves, que puedan ser movidos a misericordia frente a la necesidad, que puedan dejar de lado sus lucros, sus placeres, sus carnalidades, su religiosidad, y puedan hacer tu obra, Señor. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar, hermanos. Y ahora yo he dejado en sus manos un gran desafío y una gran responsabilidad. Y usted ahora, delante de Dios, ya lo era, pero ahora, delante de Dios, es responsable de proclamar el mensaje del Evangelio, de proclamar a Cristo, de anunciar la esperanza que hay en Jesús y de ser movido frente a la necesidad del otro. Aleluya, aleluya. Vamos a orar, vamos a orar. Y vamos a rogar a Dios que Dios derrame sobre nuestras vidas de su Espíritu. Aleluya, y ponga en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Que dejó algo. Y mire, lo dejó todo para dar su vida por el necesitado, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y por favor, no viva más una vida de religiosidad, donde piensa que solamente venir al culto un día, 2 días o de vez en cuando, y viene y se queda en la reunión y está ahí como espectador, y bueno, qué lindo, qué feo, y se va a su casa y se terminó la historia. No, Dios te llamó para otra cosa. Está bien que te congregues y está bien que estés en los cultos y está bien que recibas la enseñanza y crezcas en el Señor, pero es para que compartas con otro, es para que anuncies a otro. Si tenés necesidades, hay cientos de miles que están peor que vos, cargados de problemas sin esperanza. Tal vez estamos con problemas y dificultades porque todos estamos en este mundo y tenemos diferentes problemas y situaciones, pero tenemos esperanza si partimos de esta tierra. El que vive sin Cristo no la tiene.
Y usted tiene el mensaje para que ellos puedan también alcanzar victoria. Y quede su rostro y cierre sus ojos. Y oramos al Señor. Me ayudan a orar, por favor, si así lo desea. Y dígale: Señor, no quiero ser el sacerdote. No quiero ser, Señor, tampoco el levita. Yo quiero ser, Señor, aquel que es movido a misericordia. Yo quiero ser, Señor, aquel que es sensible a tu voz y que pueda ver, Señor, como tú ves y sentir como tú sientes. Jesús subió al monte y ya desde el monte vio a Jerusalén. Y él podría haber dicho: te lo mereces, vas a ser destruida por tu pecado. No quisiste oír la visitación, no, oír la voz del Señor ni el tiempo de tu visitación. Pero sin embargo él subió allá arriba, y desde el monte, vio Jerusalén y lloró. Lloró sobre ella. No nos da alegría cuando alguien es cortado, cuando alguien es separado, cuando alguien se pierde, cuando alguien está sin esperanza, cuando alguien va rumbo a la condenación. No trae alegría a nadie. Jesús miró y fue movido a misericordia, sintió dolor, compasión y lloró sobre Jerusalén. Y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces os quise reunir como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Fue movido a misericordia y lloró. Que el Señor nos dé sensibilidad. Oramos, hermanos, oramos. Ahí donde está, oramos. Ore al Señor. Si Dios le habló, dígale: Señor, acá estoy. Quiero ser un instrumento en tus manos. Y a veces pensamos que el instrumento es para ser empleado acá en la iglesia y a ver quién se luce más y quién lo hace mejor y quién lo hace más lindo. Y hay, aleluya, un gran trabajo, aleluya, afuera. Hay un gran trabajo, aleluya, de la predicación de la palabra, de llegar con el mensaje, de movernos para anunciar a otros que hay esperanza en Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche hemos hablado tu palabra. Dios mío, glorifica tu nombre. Permite, Señor, que allá donde nosotros no podemos llegar como hombres con nuestras limitaciones, Señor, obvias, tú puedas, Dios querido, a través de tu Espíritu, obrar en lo profundo del corazón y de las vidas, rompiendo, Dios mío, las cadenas, las ataduras, Padre, que nos impiden ver, Padre querido, que podamos tener, aleluya, como aquel ciego, no solo el primer toque de Cristo, sino también el segundo, para poder ver claramente, Señor, y de lejos. Queremos ver como tú quieres, Señor, como tú ves. Queremos, Dios mío, que tú pongas ese sentir en nosotros para hacer tu obra, para hacer tu voluntad. Vemos que hay miles que están pereciendo sin esperanza, miles, Señor, que están sin salvación, jóvenes y adolescentes sumidos, Señor, en la droga, en la depresión, Señor, que terminan suicidándose, quitándose la vida, sin esperanza, hogares que están quebrándose, familias que se están rompiendo, hijos que están separados de sus padres en odios, en resentimientos. Oh Dios, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, y pon, Dios mío, aleluya, en tu pueblo, en tu iglesia, ese sentir, Dios querido, para ir a hablar tu verdad, para ir a anunciar tu palabra, para poder cumplir con la gran comisión y el mandato que tú nos has dado, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Si quiere, levante una manito ahí donde está y dele gloria a Dios con sus ojitos cerrados. Alabe al Señor. Aleluya.
No espere que se forme un equipo evangelístico. De hecho, hay hermanos que están evangelizando y están dedicándose a esa tarea un día específico. Pero usted puede hacerlo en el lugar donde se mueve, en su hogar. Puede comenzar ahí, con sus vecinos, con sus seres queridos, en su trabajo, en el lugar donde usted acostumbra a moverse. Puede hablar de Cristo, puede hablar del Salvador, puede hablar del Señor y anunciar que hay esperanza en Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Puede dar gloria a Dios?